Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a terminar la clase de la naturaleza en Aristóteles, que como bien sabéis pues está relacionada con el vídeo anterior, que era una manera de redimirme con respecto a mi nulidad como creador de contenido en esta plataforma. Entonces, pues sin más dilación, seguimos. Bien, hoy nos toca hablar del tiempo en Aristóteles, ¿vale? El tiempo es algo esencial para el movimiento. Si recordáis, eh, ayer estuvimos hablando de que la dynamis, que era la potencia que refiere a la capacidad de transformarse de los entes sin perder su esencia, hablábamos del no ser aún, es decir, del no ser relativo. Ese no ser aún o ese no ser todavía, que es ni más ni menos un llegar a ser, tiene implícitamente dentro de sí una concepción, un manejo, una funcionalidad de la temporalidad en dicha estructura conceptual. Por tanto, lo que nos queda aclarar ahora es la... Si yo no lo entiendo, es la hora de comer y hay una cantidad de coches impresionante, ¿no? Voy a cerrar la ventana, porque si no, esto es un jaleo. Bien, como íbamos diciendo, hay que hablar del tiempo, ¿no? Y hay que intentar esclarecer el sentido del concepto de tiempo, de la idea de tiempo, en la física aristotélica o en la naturaleza aristotélica. Bien, los griegos tenían varios conceptos para referirse a la noción de tiempo. Entre ellos, pues está Cronos, que es el tiempo entendido como sucesión de horas y que todo lo devora, la idea de que el tiempo pasa y va pasando en una línea. También tenemos la idea de tiempo como kairos, como acontecimiento, suceso, aparición, y el tiempo como aion. Bien, hay más nociones de tiempo, aparte de estas tres que he nombrado, pero simplemente para que ustedes les suenen, si quieren investigar por sí mismos acerca de la idea de tiempo, yo os lo recomiendo porque es una idea muy, muy interesante y muy jugosa. Así que seguimos. El tiempo es algo esencial del movimiento. El movimiento es cierta distensión entre un antes y un después. Hay tiempo si hay movimiento, que permite captar un antes y un después. Es decir, el movimiento es condición de posibilidad de la existencia del tiempo. Si no existiera movimiento, no habría tiempo. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que desde el punto de vista ontológico, la fisis es o más originaria que la temporalidad, al menos en Aristóteles. Reconocemos el intervalo o el entre un antes y un después. No hay tiempo si no hay un antes y un después, distinguibles, separables, identificables en tanto que antes y en tanto que después. Y por tanto no hay tiempo sin cambio. Es decir, para poder distinguir entre un antes y un después debe haber una transformación intermedia que permita distinguirlos. Es decir, tiene que haber un cambio, porque si el antes y el después se mantienen idénticos a sí mismos, pues ahí no podríamos ver la distinción.
No sé si me estoy explicando, no es una cuestión temporal. Necesitamos un sustrato ontológico inferior al tiempo para poder distinguir etapas temporales. Es decir, para que haya un antes y un después necesitamos un sustrato, una sustancia ontológica que sufra una transformación, un cambio, un movimiento que permita distinguir lo que era antes de lo que es después. ¿Vale? La comprensión ontológica del tiempo deriva de la comprensión ontológica del movimiento. El fin, la finalidad, determina todo movimiento. Como sabréis, el universo, digamos, la cosmovisión aristotélica tiene un marcado carácter telúrico, es decir, que está orientada siempre a una finalidad, todo tiene un sentido hacia lo que tiende en función de su propia esencia, y por tanto los movimientos, es decir, las transformaciones o los cambios, están orientadas a determinados fines, sean estos los que fueran. Antes y después son dos ahoras, son dos instantes necesariamente distintos. Es decir, un antes y un después son ahoras, son un ahora, un instante concreto situado en el tiempo y en el espacio, pero son necesariamente distintos en la medida en la que están, digamos, determinando entes distintos. Es decir, los ahora, los instantes, son exactamente iguales entre sí, pero cada uno es, en su caso, su ahora. En su caso es una hora, pero una hora distinto del anterior en tanto que antes y distinto del posterior en tanto que después. Bien. El entre, el intervalo, es decir, lo que hay en medio, digamos, entre, metoxi en griego, entre el entre es una magnitud medible, es decir, podemos verlo, podemos captarlo, podemos interpretarlo, es decir, existe, está ahí, es un cambio real, sea corpóreo o no. El entre como magnitud medible, numerable, mayor o menor, así definirá pues el tiempo Aristóteles, cito Aristóteles, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. Problemas que tiene esta definición, desde mi punto de vista, que es tautológica. ¿Por qué? Porque está, para definir el sujeto, en este caso es el tiempo, utiliza en el predicado nociones como la de antes y después que pertenecen a la idea de tiempo. Es decir, ¿qué es el tiempo? Implica explicar también qué es el antes y el después. Por lo tanto, a no ser, ojo cuidado, a no ser que el antes y el después sean nociones no temporales ontológicamente hablando, sino modos de aplicar el tiempo a los entes. Entonces ya me callo. Pero bueno, desde un punto de vista sencillito, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. Significa que en función del antes y el después vamos marcando ciertos instantes. Por ejemplo, si veis mi mano, pum, 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 podéis ir viendo como a cada segundo está en un sitio. Entonces, como a cada segundo está en un sitio, ustedes saben que pasa el tiempo porque mi mano se va desplazando de un punto a otro de manera uniforme. Toda magnitud es continua, cuando es continua es divisible infinitamente en límites cada vez más pequeños. Esto se ve muy bien creo que era en griego. Ahora lo voy a citar de memoria, igual me estoy equivocando, pero bueno, ustedes luego pueden recabar información y comprobar si lo que digo es verdadero o no. No solo con lo que voy a decir ahora, sino con todo en general. Entonces, en griego había dos maneras de
diferenciar, de nombrar a magnitudes en función si eran continuas o eran dispersas, ¿no? Es decir, discontinuas. Por ejemplo, el agua es una magnitud continua, ¿no? Porque bueno, ustedes pueden ir a un río y no pueden separar sus partes porque el agua fluye y es una magnitud, es una sustancia que impide su corteamiento, su troceamiento, su división, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto en griego lo denominaban plezos, creo recordar. Y por otro lado tenemos el otro tipo de sustancia que sí que es divisible hasta límites concretos, o puede ser un ejército, ¿no? Ustedes tienen un ejército y podemos ver pues la línea de infantería, la línea de suboficiales, la línea de oficiales, la caballería, los tanques, todo así como bien separadito. Y al final pues uno puede llegar hasta el núcleo, hasta la persona, hasta el soldado concreto y decir, mira, esta es la unidad básica y ya no se puede dividir más, ¿no? Bien, este tipo de unidades, de sustancias que son divisibles, que no son continuas, se denomina en griego megazos o megezos. Insisto, búscanlo por ustedes mismos. El caso es que el tiempo es una magnitud continua, al igual que el agua. Quiere decir que es divisible infinitamente en límites cada vez más pequeños, es decir, es divisible al infinito. No tiene partes únicas indivisibles. Todo límite, o sea, determinadas, puntos determinados, límites. Todo límite o punto de división temporal es un ahora, un instante, y cada ahora es un límite, un punto que delimita. Claro, pero ¿dónde está el instante? ¿Dónde está ese instante absoluto? ¿Dónde está ese instante absoluto? Claro, los instantes, podríamos hablar de instante a nivel temporal de un segundo. Pues claro, un instante puede ser ya no a nivel matemático, sino a nivel vivencial, vamos a decir, a nivel ordinario. Un instante puede ser el sonido de un trueno. Un trueno es el sonido que genera el rayo. Tiene un momento, un progreso, ¿no? Se expande en el tiempo. No es un segundo, es un instante en el cual aparece el trueno. El trueno tiene su distensión en el tiempo. Y decimos que hace un instante ha sonado un trueno, ¿no? En ese instante sonó un trueno. Esa sería la frase concreta, ¿no? Y ese instante en el cual suena un trueno, porque hay una tormenta, es un límite, un punto que delimita, podríamos decir, ¿no? Es decir, pues justo cuando sonó el trueno, yo estaba saliendo de casa. Entonces tenemos una determinación temporal marcada por el instante asociado a el trueno, que no es un instante concreto, ínfimo, pequeño, sino que fue pues, un breve periodo de tiempo, de segundos, en el cual sucedió algo, que fue el trueno, que coincidió que yo estaba saliendo de casa. Bien. El tiempo, entendido desde el punto de vista de Cronos, es una serie, una sucesión uniforme, infinita, que no tiene límite absoluto, tanto por el principio como por el final. Es decir, no hay conocimiento de dónde estuvo el inicio del tiempo, en absoluto. Ni tampoco sabemos dónde estará el final del tiempo, en absoluto. De ahí que, a través de esta paradoja, pues es muy coherente que Aristóteles dijera que el mundo era eterno, es decir, no tenía ni principio ni final, que se asemejaría a algo así como a un círculo. Un círculo no tiene ni principio ni final, porque todos los puntos son el punto de inicio y el punto de llegada de la misma figura geométrica. Bien. Como digo, el tiempo no tiene un límite absoluto, ni a inicio ni a final, porque el ahora, el instante, limita algo de otra cosa.
limita un antes de un después, los cuales son límites de otro después, etc. Es decir, un instante actúa como un antes para un después, pero también actúa como un antes para el después siguiente. De manera que estaríamos hablando de una estructura como de engranaje, donde los antes y los después, cada vez que encajan, se generan instantes. Pero estos instantes no dejan de darse la vuelta y generar otros antes y otros después. ¿Vale? No sé si me he explicado. Con este juego de manos. El tiempo es algo del movimiento y no tiene sentido sin movimiento. Pero ¿en qué consiste el movimiento uniforme e infinito? Es decir, ¿en qué se está basando Aristóteles para afirmar la existencia de la temporalidad o del tiempo concebido como una serie infinita de posiciones no especificadas, de no determinadas? Bien. Aquí tengo un ejemplo un poco simpático para bajar un poquito el nivel, así que vamos allá. Tengo un ejemplo, ¿no? Dice: mañana llegará una nave alienígena a la ciudad, a nuestro pueblo. O sea, ¿no? Mañana vendrá una nave alienígena a nuestro pueblo. Todo lo pueden sacar de contexto y les quedaría un vídeo puta madre. O bien podríamos decir también que mañana vendrán o no vendrán los aliens, ¿no? Entonces, a la hora de juzgar estas frases, podemos decir que lo que es verdad ahora mismo es que o vendrán o no vendrán. Es decir, es verdad que los aliens vendrán o no vendrán. Eso es lo que es verdad ahora. No estamos en mañana, estamos hoy. Y hoy no sabemos si vendrán o no vendrán. Por lo tanto, lo verdadero es decir que vendrán o no vendrán. Esa disyuntiva es la verdad. Pero ni vendrán ni no vendrán. Es decir, es verdad que mañana puede que venga una nave alienígena, pero eso lo demostraremos mañana. Este ejemplo está basado en la concepción de Aristóteles, según la cual no podemos reducir el ser y el poder ser a una cuestión de localización en el tiempo, porque la verdad no la da el tiempo, puesto que la temporalidad presupone condiciones ontológicas, que es donde reside el origen de la verdad. Es decir, la verdad es ontológica, es o no es. No es cuestión de que sea o no sea y lo veremos mañana, o es o no es. Pero no puede ser que lo veamos mañana lo que es, o sí. Esto es una cuestión a debatir, o al menos problemática. En primer lugar, habría que decir, en cuanto al contexto histórico de la concepción del tiempo en Grecia, que en Grecia no existía la idea de espacio infinito. En griego, espacio se dice horá y es entendido como una región, como una zona, es decir, que no es el espacio tal y como se entiende en la física moderna, este espacio tridimensional infinito, ¿no? Estos tres ejes infinitos, sino que se refiere a un lugar, un entorno, un recinto vallado, circunscrito a determinados límites. Si no hay límites, no hay horá, no hay espacio. Bien. En segundo lugar, el lugar de un cuerpo es el límite de lo envolvente, y lo envolvente es el cuerpo. Es decir, que un cuerpo no tiene un lugar en el espacio, sino que tiene un lugar, está en un lugar, está en algún lugar. No está en el espacio, sino que está aquí, o allí, o allá, o acá. Y lo que conforma el lugar es el propio cuerpo. No el cuerpo en el espacio, sino el cuerpo es
el propio espacio que conforma un entorno. Bien. Donde termina un cuerpo empieza otro. No hay algo así como el vacío. Y en tercer lugar, lo ente es finito y no hay vacío. No hay más allá. Bien. Entonces, como decía antes, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de inspiración para Aristóteles a la hora de definir el tiempo como sucesión de infinitos e uniformes a horas, instantes que se suceden uno detrás de otro en una serie infinita, etc.? Bien, pues yo creo que el movimiento que responde a las características del tiempo entendido como la serie uniforme e infinita de los ahora es el del cielo, ¿no? El de la astronomía. ¿Por qué? Porque las características de este movimiento es que es continuo, es decir, que no se detiene, que es indefinidamente divisible, no se puede poner límites en la división, que son infinitas las posiciones intermedias que se dan dentro de el trazo que generan estos cuerpos entre cualquiera exposiciones, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento. Esto es una cosa muy bonita de hacer, ¿no? Con los niños cuando están creciendo y se les pone frente a una pared donde poco a poco se les va marcando el nivel de la estatura. Es decir, pues si me llega por aquí me hacen una rayita y entonces yo al mes volveré al mes y pues la rayita estará un poco más baja y yo marcaré pues un poquito más arriba, ¿no? Por y entonces veré que hay una determinada distancia que constituye mi crecimiento. Es decir, y ya podré decir, con razón, he crecido 3 centímetros durante los meses de verano. Vamos a decir, ¿no? Es decir, yo he crecido durante los meses de verano 3 centímetros. Bien. Problema. ¿Dónde está el antes y el después del crecimiento? ¿Cuándo estamos creciendo? ¿Cuándo estamos cambiando? ¿Cuándo se ha generado ese cambio? A lo largo del tiempo, pero ¿es perceptible ese cambio? A nuestros ojos no. Claro, es perceptible cuando establecemos un antes, que fue al principio de verano, y un después, que fue cuando se acabó el verano, cuando podemos ver ese crecimiento. Pero ese crecimiento, esa etapa de poco a poco ir ganando mínimos centímetros cada día, cada segundo, cada hora, eso es lo imperceptible. Es decir, el crecimiento es algo imperceptible. Es perceptible a largo plazo, pero no llegamos a conocer cada instante del momento del crecimiento. Es un poco por donde quiero que entendáis la cosa. Bien. Todas esas infinitas posiciones pueden señalarse y ninguna tiene privilegio sobre otra. Como hemos visto, pues cuando uno crece, uno puede estar incluso cada hora, ¿no? Cada hora ir haciéndose la marquita, pum, 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 y puede hacer infinitas, pero el crecimiento en sí no lo llegará a ver. Lo que llegará a ver son esos instantes de corte donde vemos, donde marcamos el crecimiento, pero no el crecimiento en sí mismo. Eso es lo que no se puede captar. Estamos captando el resultado del crecimiento, ¿vale? Este tiempo no tiene ni comienzo ni final. El inicio y el final son instantes tan ahora como los demás. Esto es como lo que hemos comentado como el círculo. El círculo no tiene un inicio y un final, sino que todo forma parte de el inicio y el final. Cada vértice, si es que los círculos tienen vértices, cada punto del círculo forma parte de su inicio y de su final, ¿no? El movimiento circular de velocidad angular constante, donde toda posición en la circunferencia es tan comienzo y tan final como cualquier otro, es el movimiento circular que excluye toda cualificación de posiciones. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Dónde encontramos este movimiento en la naturaleza? En los astros. El movimiento de los astros coincide con la posibilidad del tiempo como serie uniforme de los ahora. El movimiento de los astros es siempre igual. Su quietud
no nace ni perece, no se altera. El movimiento de los astros no se altera, siempre el mismo. El nacer y el perecer, que constituyen la fuente de la fisis, y la fisis es el movimiento sublunar, dependerá del movimiento supralunar, en la medida en la que las estaciones, el día y la noche, vienen determinadas por un tipo de movimiento que no tiene corrupción, porque los movimientos de los planetas no se ven alterados, ni nacen ni mueren, son siempre constantes, eternos y idénticos a sí mismos en ciclos, ¿no? Bien, solventado este problema, vamos a tratar de hablar un poquito del primer motor y se acaba, ¿vale? Todo lo que se mueve es movido por algo, y lo que se mueve, aquello que es motor de, y lo que mueve, es decir, aquello que es motor de otra cosa que es movida por no puede ser lo mismo que lo que es movido. Es decir, no hay algo así como un automotor, un motor, ¿cómo se dice en física? Un motor cuya energía fuese su propia gasolina, ¿no? Bueno, lo que es movido en cuanto que dinamis algo. Esto es lo que hablábamos el otro día. El que tenga dudas, pues que repase lo que comentamos el otro día, ¿no? Es decir, que lo que es movido en cuanto es potencia de algo. Potencia de ser un árbol, potencia de ser una gran persona, potencia de ser un gran virtuoso, o sea. Lo que mueve en tanto que es enteleje ya eso mismo. Es decir, que el agente ontológico es el eidos. Aquello que mueve a una finalidad de estado cumplido, final, es el eidos, la idea. Que es lo mismo que tenía el artesano en la cabeza a la hora de fabricar un producto final. Es la idea. Bien. Por ejemplo, lo frío llega a ser caliente por obra de lo caliente, y el círculo llega a ser el óvulo llega a ser hombre por obra del hombre. Nada puede ser dinamis y enteleje ya a la vez. Lo mismo, luego todo lo que es movido por otra cosa. Entonces, si todo lo que es movido por otra cosa, ¿dónde está el motor del movimiento de los astros? Es lo que vamos, ¿no? Porque al final los astros se están moviendo continuamente, y de manera uniforme y de manera cíclica y sin variaciones, y no mueren ni perecen, y parece que no han nacido, son eternos. Entonces, ¿cuál es el motor de lo eterno? La pregunta clave, ¿no? Bien, motor en griego se dice tokinoin, ¿vale? Y Aristóteles va a llamar a este primer motor kinoin akineton. Bien, el kinoin akineton, o primer motor, que va a llamar a Aristóteles, va a ser el noesis noeseos, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Si el movimiento es siempre igual, su motor será siempre igual, es decir, un motor inmóvil. Si fuese móvil, no sería primero, puesto que necesitaría a su vez un motor que lo moviese, en tanto que motor móvil. Es un motor que es movido por otro motor. Bien. Por eso el primer motor es un motor inmóvil, porque es primero, y como es primero, no puede haber un motor anterior que lo mueva. Bien, ese es el razonamiento. Entonces, esto de el noesis noeseos, yo sinceramente lo desconozco. Es decir, me falta mucha profundidad en Aristóteles como para poder llegar a comprender este siguiente paso, que sería ya preguntarnos por qué narices
aparece la figura del primer motor para hablar del movimiento de los astros, pero bueno, aún así es una genialidad, se puede ver, bueno, es una auténtica genialidad del pensamiento. Bien, este pensar lo pensado, el gnosis neoseos, el pensamiento que se piensa a sí mismo, o la idea de la idea, el leidos que se piensa a sí mismo también. Bueno, pues en definitiva es lo que consiste la última etapa de la comprensión del tiempo. Bien. En resumen, nada que sea hilemórfico, que como hemos visto es la manera que tiene la ontología básica de la física de manifestarse, puede ser esencialmente inmóvil, es decir, lo hilemórfico es justamente lo que es móvil, por eso es sublunar, puesto que mover es una acción, un movimiento, un moverse, porque la acción misma es un movimiento de aquello que actúa. Es energía de una dynamis, es decir, es la capacidad de mover. En resumen, el eidos, la idea, es la noción ontológica básica. Es determinación. Ni empieza ni deja de ser. Es algo fijo. Es decir, la idea es la determinación de algo. Cuando nosotros decimos botella, botella es una idea. ¿Por qué? Porque determina un determinado conjunto de entes que tienen una forma y una materia específicas y que tienen un significado común. Y entonces esa conformación de forma, de materia de la que está hecha y de finalidad o de fin al que están destinadas hace que se comporte que esos entes sean reconocidos bajo esa idea. ¿Cómo esa idea, cómo nosotros nos hacemos con esa idea? Es decir, cómo nosotros somos capaces de comprender el eidos, es decir, la idea de botella, o la idea de papel, o la idea de cuaderno, o la idea de bolígrafo, la idea de clip. ¿Cómo? Sencillamente todavía nos falta mucho por descubrir, ¿no? Digamos, es decir, el que crea que lo sepa miente, sencillamente. El que trate de explicarlo por la vía de la ciencia, pues se equivocará. Y el que trate de descubrirlo por la vía de la ontología, pues seguramente también se equivoque, pero irá mejor encaminado. Insisto, esto es un misterio. Yo creo que nos hallamos ante una entelequia, es decir, es el gran misterio de la comprensión. Se trata de algo que no tiene solución, que es oscuro, que es la pura oscuridad. La idea de cómo nosotros llegamos a comprender, sencillamente. O sea, como el primer homínido le dio por comprender y empezar a hablar. Porque hay no es que solo podamos comprender la idea de cosas corpóreas, ¿no? Sino que el propio Platón ya está hablando de que podemos comprender ideas inteligibles, es decir, no son corpóreas, como la idea de bien. Es decir, esto a mí me trae loco, vamos. ¿Cómo es posible la comprensión de las ideas inteligibles? Esta es la gran pregunta de la ontología y que está por responder, y que claro, el intento de responderla compromete el lenguaje. Claro, no se puede explicar de otra manera, ¿no? Es que el lenguaje es clave aquí, pero claro, el lenguaje es la herramienta y a la vez la condena, porque si empiezas a utilizar jerga metafísica, ya estás embarrando el camino y ocultando precisamente aquello que quieres ver, mostrando cosas que son producto de esa comprensión. Es decir, que es muy difícil esclarecer las condiciones de posibilidad de la comprensión humana, ¿no? Y de la comprensión de la inteligibilidad como fenómeno de la significatividad del comportamiento humano. En fin, esto no tiene que ver con Aristóteles, pero bueno. Aristóteles reduce todo movimiento, es decir, todo llegar a ser, a un movimiento uno y siempre igual. La física, la disciplina dedicada a la physis,
ha de ser metafísica, es decir, ha de ser filosofía primera, porque no depende del nacer ni del perecer. En definitiva, cuando Aristóteles en la física y por tanto en la historia de la naturaleza tenga que hablar del origen del movimiento y llega a la conclusión de que finalmente el origen, ¿no? Es decir, el primer principio del movimiento es el motor inmóvil y que por tanto se trata de algo que no tiene que ver con lo móvil, es decir, que no tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver con algo que está más allá de la naturaleza porque ni nace ni perece, resulta que tiene que volver y seguir investigando con la metafísica, es decir, con la filosofía primera, que es la que se encarga de dar cuenta de este tipo de fenómenos que ni nacen ni mueren, sino que se permanecen siempre iguales y son idénticos a sí mismos y no cambian con el tiempo ni se ven afectados por el movimiento. ¿Qué más? El texto y acabamos. ¿Dónde lo tengo yo? Vale. Voy a leer un texto de Marzoa y se acabó lo que se daba, ¿vale? Vamos a ver. Aquí está. Voy a leer a Marzoa, página 190 de la Historia de la Filosofía 1, publicada en Istmo, y esta es del año 94. Tengan cuidado porque hay dos ediciones, me parece que hay una edición del año 70 y hay bastantes variaciones, pero bueno, yo la que les estoy citando es la del año 94. Dice así: según hemos visto en la doctrina de las cuatro causas, el principio motor en el llegar a ser, como agente o fin, es el eidos morfé entelegia. El principio motor del movimiento siempre igual no es el principio motor de tal o cual movimiento, sino del movimiento. No es, pues, energeia de esto o lo otro, sino que es la energeia como la idea de bien. De Platón no era la idea de A o de B, sino la idea de la idea, o la idea pura y simplemente. El motor inmóvil no es el eidos A o el eidos B, como el eidos caballo o el eidos casa, sino, por decirlo de algún modo, el eidos. ¿Cómo entender entonces su carácter de motor? Por más que la expresión griega tokinoin, lo que mueve, el motor, haga pensar en topoioin, el agente, aquí la noción de agente, la noción de por obra de, debe quedar en segundo plano, porque algo inmóvil no puede ser algo que empuje o tire, porque actuar es moverse. La noción que vale para entender cómo mueve el motor inmóvil es más bien la de fin, telos. El motor inmóvil mueve os erómenon, como deseado o en calidad de deseado. De él podemos decir que es agente solo en el sentido en que de lo que es deseado podemos decir que actúa como fin. Pero justamente lo deseado no actúa si por actuar entendemos algo que implique moverse. De la siguiente manera podemos ayudarnos a entenderlo. El siempre, la inmutabilidad, la plenitud que la energía es
es aquello de lo que el movimiento es un deseo. Ello mismo no es movimiento porque no es tendencia. Y no es tendencia porque es plenitud. El movimiento más próximo a la plenitud, inmutabilidad, quietud, el único modo en el que el movimiento puede ser quietud, es el movimiento siempre igual. Bien, pues como podéis ver, Marzoa está apuntando a que el motor inmóvil mueve como mueve un deseo. ¿Vale? Un deseo no empuja, no tira, no te arrastra, no te coge de la muñeca y te dice ven conmigo que te voy a llevar a un sitio y te voy a dar un montón de patatas fritas y de gominolas y lo que... No. Un deseo mueve, un deseo es una motivación, un deseo es un tipo de tendencia a preferir algo, es el misterio del deseo, es decir, de dónde surgen nuestros deseos. Es una de las cosas que permanecerá inalterada prácticamente hasta Freud durante la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, cuál es el papel, la función del deseo dentro de la existencia humana. Bueno, pues como podemos ver, el deseo es como uno de los conceptos, una de las ideas más elevadas dentro de la ontología aristotélica y con una función no menos que ser la función propia del motor inmóvil. Es decir, el motor inmóvil mueve no por acción, no mediante una acción corpórea o real, sino a través de el deseo. Esto puede parecer, ¿cómo decirlo?, muy espiritualista o muy mitológico, muy fantasioso, ficticio, no sé. Pero al final estamos haciendo filosofía y estamos hablando de Aristóteles, que es el mayor genio de la historia de la filosofía, con respetos a los demás, pero es el maestro de los sabios que decía Dante, ¿no? Así que nada, con esto ya por fin doy por finalizada mi intervención. Así queda el pago resuelto. Mi deuda con filosofía caduca está saldada, también conmigo mismo y también con con el deber de hacer bien las cosas, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo hablando de alguna otra cosilla. Venga, un saludo.